El promedio de salario es, perdón, eso fue aguinaldo. Esto más los 6 últimos meses de salarios percibidos. Creo que esto va a aumentar ahora. Ahí está, 4 millones. Ahí aumentó la liquidación de la persona, el importe. ¿Sí? Porque son de los 6 últimos meses el promedio de salario. Ven cómo su salario anteriormente me daba 100.000 guaraníes. En realidad son 133.000 guaraníes, el promedio diario. Entonces el promedio tengo que considerar. Si yo desvinculo a una persona en octubre, no puedo considerarle su salario de octubre como parte del promedio. Tengo que considerar los meses anteriores. Si aquí tuvo reposo, no se considera ese mes para el cálculo, hay que saltar al mes siguiente, porque dice promedio los últimos 6 meses de salario. Yo no puedo considerar el salario cero como para hacer un promedio. ¿Está bien? Aguinaldo proporcional y IPS. IPS se paga sobre todos los conceptos que aporten a IPS. Y los que habrán participado alguna vez en una charla, dice, sobre el preaviso y la indemnización hay que pagar. Sí, hay que pagar sobre el preaviso y la indemnización el aporte de IPS. Lo que no suma para la jubilación. Es así lastimosamente. Entonces puede tener un preaviso, una indemnización de 50 millones y van a tener que aportar a IPS por 4,5 millones bajo esos conceptos. Entonces esto se da en un despido sin causa. Bruto, bruto, 26 millones. Neto, neto, 24.180.000. Esto en el caso de una desvinculación sin causa justificada. ¿Alguna consulta hasta ahí? Porque quiero cerrar esto para iniciar ya lo siguiente. ¿Alguna duda que tengan? Continuamos. Bueno, hoy vamos a hablar en la unidad 2 de legajos y documentaciones legales. Ojalá y nos dé el tiempo, ¿verdad? Estamos un poco ajustados, pero ojalá y nos dé el tiempo para poder conversar de todo. La unidad va a hablar de cómo crear y administrar el legajo del personal, documentación básica y legal, actualización de datos del personal y recibo de salario, aguinaldos y vacaciones. ¿Alguna vez ya escucharon hablar del legajo? Legajo del personal o legajo del funcionario o número de legajo. ¿Alguien llegó a escuchar ya en el lugar donde trabaje? Yo sí, Sí, profe. Ok, es un término muy utilizado en todos los lugares de trabajo. Es muy útil y práctico, ¿sí? De los años que tengo en esto es muy útil y práctico. pero incluso Entonces, obligatorio también, profe, ya. sí, obligatorio porque le ayuda a las empresas a ordenarse, pero no, en el código no se establece que se tenga que tener un legajo del personal. No está escrito en ningún lugar que tenga que tener un legajo. Sí, unas documentaciones legales, eso sí, pero como legajo, legajo en sí, no, el ministerio nunca, cuando hace una inspección, por lo menos, nunca te va a solicitar el legajo del personal. Pues el legajo del personal es algo interno de la organización, en donde uno archiva muchos documentos, ¿verdad? Entonces, no es obligatorio porque las empresas lo toman como una práctica obligatoria porque sirve. Yo te digo que sirve y bastante. ¿Y qué es un legajo del personal? Es el conjunto de documentos que permite identificar al trabajador y dejar sentada su formación técnico-profesional, experiencia y carrera administrativa. En el legajo del personal o del funcionario, del colaborador, se tiene la foto exacta del colaborador, el histórico, desde cuando él inició y la previa de cómo inició inclusive, ¿verdad? Entonces, es muy importante contar con un legajo del personal, así como
el odontólogo tiene una ficha de un paciente, el médico también tiene una ficha de un paciente. En IPS, no sé si sí, hasta, creo que ya está en formato digital, hay una ficha también del paciente, ¿verdad? Entonces, es importante ¿para qué? Para saber y conocer qué tenemos o qué nos puede otorgar el colaborador en el ámbito de desarrollo especialmente, pero también para cumplir con unos requerimientos y requisitos legales, ¿verdad? Entonces, cómo se crea y se administra un legajo de personal? Les doy algunos tips de buenas prácticas, ¿verdad? A algunos les parecerá ya conocido, ¿verdad? Y otros seguramente podrán imaginarse. Se pueden administrar en carpetas físicas o digitales. De los lugares donde estuve hasta este momento, todos se manejan aún de manera física. Es como que a lo digital le tenemos todavía miedo. Es como que el servidor de la empresa se puede quemar, el disco C de la computadora, la notebook también. Entonces, ¿cómo le seguimos teniendo miedo a lo digital y en la informática? Entonces, pueden administrarse en carpetas físicas, ¿sí? Muy útil en archivadores. Eh, por lo general, sigo viendo los legajos de esta manera. En lo posible deben contener separatas por tipo de documento: personal, académico, salud, formación y varios. O sea, eh, se utilizan en carpetas archivadoras colgantes y por lo general se van separando los que contengan, por ejemplo, en lo personal, ¿verdad? En una separata de lo personal, yo puedo tener lo que sea el currículum del colaborador, por ejemplo, porque fue la primera información que me llegó. En lo personal también puedo tener su actualización de datos o su declaración jurada de datos personales, ¿sí? Entonces, son informaciones que puedo ir agregando en esa separata. Una solicitud de bonificación familiar también podría ir dentro de la separata de personal. Entonces, la organización, la empresa define en qué lugar o en qué tipo de pestañas va a ir cada tipo de información. Eso no es algo fijo y único, ¿sí? En académico, como su nombre lo dice, puede estar el título del colegio, de la universidad o todos los cursos, seminarios, entrenamientos que haya hecho la persona, ¿verdad? Entonces, uno va agregando ahí, en la medida que presentó el colaborador o directamente lo que haya entregado en el ingreso. Conozco empresas también que no le piden absolutamente nada al funcionario a la hora de contratar, solamente el contrato. En lo personal también podrían ir documentos como la fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia de registro de conducir, fotocopia de... Entonces, todo lo relacionado a la persona debería ir ahí. ¿Está bien? No sé si alguien preguntó algo, Jorge. Un sonido nomás escuché. Profe, ¿qué tal? ¿Sí? Si puedes aceptarle a algunos compañeros que estaban queriendo ingresar, nomás eso. Ah, Jorge les puede aceptar, creo. Ah, ok. ¿Ok? En cuanto a lo que es salud, chequeo médico admisional, certificados de reposo, constancias de consulta, o sea, toda esa información podría ir ahí. Formación, podemos separar académico y podemos separar lo que es formación. Académico puedo tener solamente el título de la universidad, del colegio y de la escuela si quieren, y en formación los cursos o seminarios. Y en varios se pueden agregar cualquier otro documento: amonestaciones, sanciones, suspensiones, certificados de vacunación. O sea, de esa manera se puede ir administrando el legajo. Debe identificarse con el nombre del colaborador de forma visible, interna o externa. Algunos lo hacen de manera externa porque por las pestañas uno ya ve el nombre del colaborador, entonces es mucho más práctico. Algunos lo hacen de manera interna porque al abrir el legajo, la primera información que se ve es el nombre del colaborador directamente, ¿verdad? De ambas formas está bien.
Además puede contar con un código o número, ¿verdad? Puede estar codificado alfanuméricos o puede ser numérico. Entonces, estuve en empresas en donde se manejaban por legajos. Entonces, a la hora en donde iban a firmar sus recibos, no me decían sus nombres, ¿verdad? Me decían 1487. Era como que ese era su identificador. Entonces, y es práctico a la hora de firmar recibos porque no buscas por nombre y apellido. Buscas el código de legasco 1487 y uno le hacía firmar su recibo. Pero es como una costumbre y es como que, como algo que ya le identifica al colaborador su número de legasco. Cuando iba, por ejemplo, al comedor en donde tenía que registrar su almuerzo y demás, no decía su nombre y apellido, también decía 1487. Entonces ya sabíamos quién era el 1487. Es práctico, es fácil, sí es práctico, fácil y muy útil, ¿sí? Debe ser actualizado de manera periódica, como mínimo cada año. Sí, yo les sugiero que hagan actualización del legajo mínimamente un año. Y después les voy a mencionar por qué. Eh, es una revisión mínima la que hay que hacer del legajo. En lo académico, si es que hay solamente algunas nuevas actualizaciones, ¿verdad? Pero en las demás cuestiones sí, actualización de datos del personal que vamos a ver, eso es muy importante, le voy a decir después el impacto también que tiene. El legajo es de acceso restringido y su contenido es confidencial. Por lo general, eso queda en el área de recursos humanos. En muchas empresas se establece que solo el gerente de área podría llegar a solicitar el legajo a un funcionario, a un colaborador. ¿Para qué? Posiblemente desconoce todo el contenido y el gerente o el director quiera ver el legajo para saber si esa persona tiene potencial para poder acceder a un puesto. Entonces, el legajo es el que le va a dar la información exacta siempre y cuando esté actualizado. No sirve tener un legajo del ingreso y el colaborador tiene 6 años y sigue con lo mismo. Ya pudo haber terminado su carrera y no tengo la información actualizada. Y después viene el reclamo para el área de gestión de personas o de recursos humanos. Y ¿cómo es que no saben que nuestro colaborador José Sánchez ahora ya es ingeniero electromecánico? Él no nos avisó nunca. Entonces, debemos ser proactivos en ese sentido y tener, ¿por qué? Sirve para el plan de carrera, para beneficios, para ascensos, para promociones, para un montón de cosas. Sirve tener un legajo actualizado. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, paso a la Una siguiente. consulta, profe. Sí, sí, decime. Sí, Lorena, ¿verdad? Sandra, Bueno, Sandra. Sí, decime. sí, dentro de ese legajo podría ponerse también, viste que a fin de año se hace lo que es la evaluación de desempeño. Totalmente, Ahí. totalmente. Entonces, eso Sí, le da Sandra. también objetividad a todo el proceso, ¿verdad? Para que a la hora de evaluar no, no sea subjetivo de parte de los que tengan que evaluar. Así mismo, totalmente, Sandra. Mira, todo lo que esté relacionado y haya afectado al colaborador durante un tiempo determinado, un periodo, debe ir al legado del personal. Imagínate, un buen ejemplo que pones, Sandra, porque si yo quisiera promocionar a un colaborador, ¿cómo yo conozco su desempeño? Por lo general, en realidad, el gerente ya debería conocer el desempeño si es que le hizo la evaluación, ¿verdad? Entonces, pero importante que tenga, porque hoy puede ser un gerente, mañana otro. Entonces, puede tener el historial de las evaluaciones de desempeño y va a ver cómo fue evolucionando de alguna manera y cuáles son los puntos que se debería trabajar con esa persona. Todo lo que afecte al colaborador, todo lo que sea parte de documentación administrativa y demás, debería estar en el legajo, ¿sí? Eh, Ahí también, ahora que recuerdo, recuerden que los test que puedan llegar a aplicar,
son confidenciales. Podría llegar a estar en el legajo del funcionario, del colaborador, pero debe estar en sobre cerrado y presillado. No debe estar a la vista. Esa es una información, ustedes saben que por ética eso no tiene que ver otra persona. Solamente la persona que tomó los test o la evaluación, ¿verdad? Y el área de gestión de personas, ¿sí? Así es que mucho cuidado con eso cuando tengan información o resultados o informes psicoactitudinal que ustedes generen como parte de su trabajo. Profe, Mucho ¿te puedo cuidado. contar algo? Sí, Sí, profe, o sea, es que hace poco hubo auditoría en mi trabajo sí, y como recursos humanos se profesionalizó hace poco nomás, sí, ellos tenían de aquí para allá las carpetas de los colaboradores. Se pasaba así de coordinación en coordinación y se solicitó el circuito de todo lo que es la etapa y el proceso de selección hasta la posterior contratación. sí. Y justamente eso le había recomendado a la que es también la que está en recursos humanos, que es nueva, que es psicóloga también. Y a partir de ahí hicimos un posicionamiento, se le envió todo lo que es de parte del tratamiento de la ley, cómo tiene que funcionar, y ahora sí hicieron el circuito de todo el proceso de contratación, pero igual se tiene otra vez los test psicotécnicos así a la vista, todo el mundo puede ver. Y No, les recomiendo que no. ¿Saben por qué? Hay algo actualmente que en mi época no existía y se llaman las redes sociales o las APP. Lo que ustedes guardaron con mucho anhelo durante 10 años se pueden destruir en 10 segundos. Y solamente el informe psicoactitudinal posiblemente entienda el psicólogo clínico, laboral o educacional que haya administrado, o por más que no haya administrado y tenga conocimiento, puede entender lo que dice ese informe. El resto va a ser conjeturas, posiblemente, y si tiene mala intención, va a sacar una foto y va a enviar por WhatsApp. Y se genera un gran problema en toda la organización. Así es que les sugiero a los que alguna vez puedan llegar a tener sobre cerrado, no es auditable. Todas las personas que trabajen en el área de gestión de personas, sean profesionales, psicólogos, apliquen, no es auditable. Si alguna auditoría de Price, Ernst Young, de PKF Controles le dice que va a auditar, hablen de la ética profesional y el secreto profesional. Nadie les puede exigir. Yo me mantengo firme en eso. Y a pesar de que pudo haber tenido algún tipo de inconveniente alguna vez, eh, puse por delante todo eso. Y a ese tipo de información no se accede. ¿Está bien? Por eso digo, es de acceso restringido y confidencial. Todas las personas podrían llegar a verificar y les sugiero que lo hagan en presencia de ustedes. No se pueden entregar los legajos para que vayan, no al departamento de operaciones, no vamos a llevar al área comercial, no. El legajo se revisa en presencia, en auditoría y en presencia de un colaborador del área de gestión de personas y recursos humanos. Permiso, profe. ¿Sí? Con relación a eso, luego está en el código de ética del profesional psicólogo que eh, tiene que ser en todo caso, si es demasiado necesario, tiene que haber una orden judicial. A no Totalmente. ser, a no ser que de entrada la empresa, por la naturaleza de la operación X, lo que fuera, ¿verdad? Ya te dice y te pide autorización para compartir digamos, los cargos pertinentes para, no sé, algún tipo de evaluación, lo que fuera, ¿verdad? Pero ya te tiene que dar un aviso y tiene que haber una autorización. Y en otros casos, con orden judicial, la ley ampara todo eso, profe. A menos que la persona, un gerente, ¿verdad? Sea gerente de cualquier área, tenga conocimiento de cómo se administra el test o haya hecho un curso, le comparto.
Si no, tiene que recibir solamente ya la retroalimentación y el informe. Él no necesita ver qué test se le aplicó de tal manera a ver los resultados. No va a entender ni atrás ni adelante. Ni yo cuando me vaya a auditar y me muestre cómo funciona una máquina, ¿verdad? Porque no es mi especialidad. Entonces, eso guarden muy bien, ¿sí? No lo expongan. Ni siquiera creo, profe, que en un juicio vos podés llevar eso, porque si un profesional es llamado como asesor por un caso X, ¿verdad? Hablamos de psicología clínica, no tiene por qué estar exponiendo ningún test. Lo que creo que pone más bien su informe final Totalmente. y su interpretación, pero no dar los test para que otro profesional haga un análisis, vamos a decir, ¿verdad? Totalmente. Así mismo, Eduardo. Ok, bueno, paso al siguiente. Documentación legal, documentación básica y legal. No sé si había alguna pregunta por ahí, Jorge. Profe, sí, con relación a lo que dijo, mencionó Víctor, nomás que tiene mucho que ver la naturaleza de todo, ¿verdad? En este caso es porque corresponde a un proyecto internacional y ellos piden, o sea, requieren eso para transparentar la gestión porque hay em, mucho dinero de por medio, entonces, para poder transparentar todo el proceso, según eso es lo que ellos sostienen, ¿verdad? Ok. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Tienen que saber que en muchos países, en algunos está reglamentado que sí es exigencia para ellos, en otros está totalmente reglamentado que no se puede acceder. Más cuando es del exterior, tenemos que saber qué impedimento legal nosotros tenemos para poder proporcionar. Las legislaciones son similares en cada país, no todas son iguales, ¿sí? Entonces, primero tengo que conocer la legislación paraguaya para poder proporcionar algún tipo de información. ¿Por qué? Porque sí puede ser un requisito del exterior o de un organismo del exterior, ¿sí? Pero si la ley a mí no me permite, no lo puedo hacer. Y eso se lo tengo que hacer saber a la institución. ¿Por qué? Porque eso puede acarrear inconvenientes legales. Y toda persona que está en su derecho, les puedo asegurar que lo va a hacer. Más todavía si se siente afectada. Bueno, Gracias, antes, profe. sí, ok. Antes de pasar a esto, le menciono que el legajo del personal, cuando una persona se desvincula, no se entrega. Eso queda en la empresa. ¿Ok? No pasa porque yo ya no pertenezco a la empresa y tengo que retirar toda la documentación. No. Eso es un documento que queda en la empresa. De los lugares donde estuve, en ningún caso se entregó nuevamente la documentación. Bueno, documentación básica y legal que tenemos que conocer siempre. O sea que tiene que estar en un legajo. El contrato de trabajo. Contrato de trabajo firmado con todas las condiciones y todos los ítems que establece el Código del Trabajo. Entonces, necesariamente tiene que estar firmado. Acuérdense de algo. Si llegan a una instancia en lo laboral, en un juicio, y no tienen contrato de trabajo firmado, queda como válido lo declarado verbalmente por el trabajador. ¿Comprenden esa parte? Si él va y dice, Profe, sí, ¿y el contrato de trabajo hasta cuánto tiempo puede firmar? Porque hay empresas que para contratarte después de pasados los 3 meses te llaman, pero también pasan más de los 3 meses para llamarte. A mí, en mi caso, por ejemplo, me llamaron casi de ya un año para firmar mi contrato y no sé si es legal. Y yo renuncié sin firmar. bueno, hay empresas que tienen prácticas y prácticas. El contrato de trabajo se debe firmar en la incorporación. El colaborador debe firmar. Después sí hay todo un proceso de circuito de firma donde firma el gerente general, el representante legal o quien sea, ¿verdad? Pero
no debe demorar de 15 días en que vos puedas tener ya la copia de tu contrato. Eso no debe pasar. No tiene sentido porque el empleador nunca va a poder argumentar que él no firmó el contrato de trabajo y por eso no tiene validez. El empleador que me diga eso desconoce la ley. ¿Sí? Tiene que estar firmado por el empleador y el colaborador. Y si el colaborador ya firmó, tiene que firmar también él. Pero si él nunca firmó, si él nunca firmó contrato con nosotros, claro que firmó con la empresa. El único que no firmó es el representante legal. Uno no puede estar sin contrato de trabajo. Y ahí viene lo otro que estaba diciendo. Si no tienen contrato de trabajo y van a alguna instancia o inclusive una denuncia ante el ministerio nada más, va a quedar válido lo que dice el empleado o el colaborador. Él puede ir a declarar que gana 5 millones de guaraníes. Les cuento. Y su salario era mínimo. Eso también, profe, porque se considera el contrato verbal. O sea, se puede considerar Totalmente. como... Y el contrato verbal es válido en ausencia del contrato escrito. Y cuando es verbal, se toma como válido lo declarado por el colaborador, a menos que se pueda demostrar lo contrario, porque eso dice el código. Entonces, creo que la vez pasada, no sé si mencioné la vez pasada, pero ¿quién tiene la carga de demostrar que realmente es todo lo contrario? Siempre es el empleador. Él tiene que demostrar que en realidad sí hay un contrato de trabajo firmado. ¿Cómo? Llevando. ¿Cómo puedo demostrar que su salario es mínimo a pesar de que él dice que es de 5 millones de guaraníes? Hay un contrato de trabajo firmado en donde dice que es de salario mínimo. ¿Desde cuándo tiene vigencia? De tal fecha. Entonces ahí ya se desestima lo dicho por el, por el trabajador o por el colaborador. Esto tienen que tener, por lo general se hacen 3 copias. Uno para el colaborador, otro para la empresa y otro en alguna circunstancia para llevar al Ministerio de Trabajo o presentar. Por las dudas, pero mínimamente tienen que haber 2 copias. Eso tiene que estar. Esa es una documentación básica pero legal. No pueden estar sin contrato de trabajo. Otra documentación muy importante es la comunicación de ingreso al Ministerio del Trabajo. Ustedes, cuando una persona ingresa, tienen que comunicar al Ministerio del Trabajo que esa persona ingresó a trabajar en la patronal. Tengan 1, 2, 3, 4, 5 patronales, no importa. Hay que comunicar al Ministerio del Trabajo que es colaborador de la empresa XX. Eso hay que hacer. El Ministerio del Trabajo establece 45 días desde el momento que la persona ingresó. Lo tercero que tienen que tener de documentación básica y legal es la comunicación de ingreso a la seguridad social o caja de jubilación que corresponda. Esto es lo que decía creo que Lorena decía, por eso hice la salvedad, caja de jubilación que corresponda. En el caso de la caja bancaria también hay que comunicar que ya es funcionario de la caja municipal o de cualquier otra caja. Entonces, pero en el caso que nosotros tratamos en general es IPS. IPS, en el momento en que empezó a trabajar la persona, te da 3 días hábiles nomás para hacer la comunicación. Eso tienen que saber nomás, eso tienen que saber también. Eso lo vamos a ver en sistema REI, sistema REGOPAP del Ministerio del Trabajo. Pero esta es documentación que tiene que estar en el legajo. Cuando hacen la comunicación de entrada en IPS, se imprime, se descarga en PDF. Hacen la comunicación de entrada al Ministerio del Trabajo, descargan el PDF y tienen en el legajo. ¿Sí? Si lo quieren tener en forma digital, perfecto, no hay problema. Chequeo médico adicional. Este es un documento chequeo tenía que decir. Corrijo eso para compartirle después. Chequeo médico admisional. Obligatorio. Tiene que tener también eso dentro del legajo. No, en época de pandemia les cuento que esto se entendió y el ministerio emitió una resolución. Pero ahora actualmente el chequeo médico admisional ya se realiza nuevamente. Y eso hay que tener. El chequeo médico admisional tienen que saber que no es para descartar al que pretende acceder al puesto. Es para saber cómo está la salud del colaborador. Recuerden que muchas personas no saben que sufren de algunas afecciones.
Entonces, por eso se hacen algunos exámenes básicos. Hay gente que nunca se hizo un electrocardiograma, por ejemplo, y con el electro se pueden determinar ciertas cuestiones. Una radiografía de tórax, por ejemplo. Hay muchas personas que no saben que tenían problemas en el pulmón y con una radiografía se pudo determinar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el médico te dice que esta persona tiene un problema? Tienes que acercarte a la persona y él tiene que hacer un seguimiento sobre la afección que tiene. No le vas a descartar dentro del proceso para incorporarle, porque eso sí es discriminación. Pero la persona tiene que saber qué afección actualmente tiene. Y esto es algo para mí básico, documentación básica, no es legal, pero es documentación básica. Documento de identidad vigente. Esto es algo que se le pasa mucho al proceso de incorporación, porque le ponemos foco solamente a la persona y evaluamos su actitudes, sus habilidades y lo demás, y está súper bien. Pero el documento de identidad tiene que estar vigente. Acuérdense de mí, cuando una persona empieza a trabajar en la empresa, ya no tiene tiempo para nada después. Más todavía si va a trabajar 8 horas. Entonces dice, no, y después que se incorpore vamos a regularizar. Si cuando no se incorporó, antes de incorporarse ya no regularizó, ¿qué te da la garantía de que lo va a regularizar después? ¿Y saben por qué resalto el documento de identidad? Como el alta IPS o el ingreso a IPS hoy se hace a través del sistema REI, en donde no te solicita absolutamente nada. Y me parece súper práctico, es lo mejor que IPS habrá hecho en este tiempo. Esta persona si sufre un accidente o quiere ir a hacer una consulta, les puedo asegurar que IPS no le va a atender. ¿Por qué creen que no le va a atender? Uno le va a prestar la atención que tiene como derecho. Profe, puede ser porque para poder ser atendido en IPS sí o sí tenés que tener tu cédula. Para Sí, pedir turno o cualquier gestión que quieras hacer, sí o sí te piden tu número de documento. sí, podés pedir turno y te van a agendar, pero la atención cuando vayas a IPS no te van a prestar porque el documento de identidad tiene que estar vigente, o sea, tu cédula no tiene que estar vencida. Entonces, algo que a veces esto no se tiene en cuenta, ¿verdad? Y hay personas, en serio les digo, hay personas que no se dan cuenta que su cédula venció en el año 2020 y ya estamos a mediados, ya está por terminar el 2021. Entonces ingresa a trabajar sin ningún problema, ocurre algún inconveniente, dicen IPS no me quieren atender. IPS te va a atender, sí te va a atender si tenés todo en orden. Con el documento de identidad no te va a prestar atención. Y el problema, en realidad se volvió el problema de todos. Porque el colaborador le va a llamar a su jefe, al jefe, el gerente o quien sea, va a llamar a recursos humanos y esto no puede ser, tienen que ver qué pueden hacer por él, se van a ir a este IPS, le estoy contando de mi experiencia, van a ir a IPS, van a poner su buena cara, todo lo que ustedes quieran y le va a decir sonrientemente porque IPS no le interesa mucho, le va a decir no se le puede prestar atención porque tiene la cédula vencida. Y eso ustedes tenían que ver antes de darle la entrada en IPS. En síntesis, no hay solución, pero se dio un gran problema. Así que, por favor, con este tema de IPS, de la cédula de identidad, tengan en cuenta, más aún cuando están en un proceso administrativo. Para mí, desde el proceso, desde el subsistema de selección y en la parte de reclutamiento, esto ya se tiene que ver. Pero tienen que trabajar en conjunto con el área de compensaciones y beneficios de administración para que esto se pueda dar. Acuérdense que para eso están los subsistemas dentro del área de recursos humanos, para que todos trabajen juntos. Actualización de datos del personal. Los datos actualizados nos permiten tener un contacto más cercano con los trabajadores e incluirlos en los principales programas de bienestar, convocatorias a beneficios especiales, además de poder realizar un seguimiento más eficiente y sostenido a la salud del personal y su familia.
Por eso es importante la actualización de datos del personal que yo le decía de manera periódica, porque eso es lo que te permite saber cómo está actualmente el empleado, colaborador o funcionario. Si yo no tengo una actualización de datos de los funcionarios mínimamente una vez al año, estoy a ciegas durante mucho tiempo. Yo les cuento de varias experiencias, pero una de ellas, cuando hacía una actualización de datos alguna vez y no estaban las personas que trabajaban conmigo, entonces viene uno de nuestros colaboradores y le digo, adelante. Me dice, ¿puedo pasar? Claro que sí, adelante. Con miedo me decía, no, y mi actualización de datos nada más vengo a entregar. Y sí, entregame sin problema. Le dije, recibí y le digo, le miro y le digo, porque le conocía al colaborador y le digo, ¿5 hijos tenés? Sí, jefe, 5 hijos tengo. Pero vos no cobras, ¿por qué no cobras bonificación familiar? ¿Qué es eso, me? Y es el 5% del salario mínimo que tenés que percibir. Yo no sabía que eso se cobra, jefe. ¿Y cómo se hace, me? Le di todos los datos y en la semana presentó. Creo que cuando eso estaba a 80.000 guaraníes, 400.000 guaraníes más al mes percibió a partir de ese momento. Me agradeció eternamente de ese momento, ¿verdad? Pero es algo que sí tiene que conocer y es la actualización de datos lo que nos permite. A veces desconocemos cómo está el colaborador y en la actualización de datos, cuando el formulario establece cómo está compuesto por su núcleo familiar, a veces podemos identificar cuál puede ser el principal problema del colaborador cuando no asiste a trabajo. Dentro de la experiencia que tengo, muchos colaboradores tienen a sus padres a cargo y son personas enfermas. A veces los jefes no quieren entender, ¿verdad? Pero si en la declaración de datos o en la actualización de datos yo ya puedo visualizar eso, es más comprensible la situación. Entonces, la actualización de datos me permite tener muchísima información, pero tengo que hacer algo con con la información que recibo, ¿verdad? Los programas de bienestar, eh, ¿por qué un programa de bienestar, por ejemplo, en Construyo mi casa me puede servir la actualización de datos? ¿O mejoro mi vivienda? ¿En qué me puede servir la actualización de datos del personal? Vamos a suponer que supongamos que somos una empresa y tenemos un programa de bienestar en donde se llama Mi Primera Vivienda. ¿Cómo nos va a ayudar la actualización de datos del personal? ¿Cómo yo sé a quiénes apuntar para mi programa? O sea, quiénes van a ser mi foco, mi objetivo. Lo que digan va a estar bien, no se preocupen por eso. Yo fui aprendiendo así también. Y por la actualización de datos, porque vas a ver si son familias, ¿no? Y entonces vas a buscar beneficiarle al que más necesita, vamos a decir. O sea, va a ser tipo un esquema de calificación. Un esquema de calificación, Víctor. Bien, bien, Víctor. Sí, sí. ¿Sabes que también sirve, Víctor, la actualización de datos por lo general? Vivienda propia o alquilada. Entonces mi foco va a ser aquellas personas que viven en alquiler. ¿Están interesados o no? ¿Cuántos tenemos? Tengo 100 funcionarios, 60 viven en alquiler. Tengo que hacer un programa de bienestar, mi primera vivienda. O beneficios especiales. Puedo hacer acuerdos con casas de materiales de construcción o un convenio, algo que le pueda beneficiar. ¿Cómo le va a beneficiar mi programa? Que la empresa compra los materiales y luego le financia el costo sin ningún interés a 24 meses, porque él quiere construir, tiene terreno, porque algunas veces ocurre eso también, que tiene una propiedad, un terrenito por ahí y él quiere construir una pieza en un baño. No le va a costar mucho, pero no tiene el dinero en ese momento como para poder acceder. Entonces eso se puede hacer a través de un programa en donde puede acceder porque la empresa va a pagar directamente los materiales y ese se encarga de la mano de obra. Pero solamente la actualización de datos me va a poder dar esa información.
La persona tiene hijos con discapacidad, por ejemplo, no saben dónde acudir. Entonces tuve también experiencia con eso, en donde solamente las personas necesitaban que se les guíe, que tienen que ir a la DIVEN, ¿verdad? Eh, ya no se llama IMPRO. ¿Cómo se llama ahora actualmente? Me quedé con el nombre IMPRO. Senadi, profe. La CENADIS, Secretaría Nacional. Gracias. La CENADIS. Son las dos instituciones que sí o sí te van a ayudar. Entonces, por desconocimiento dicen, no sé dónde llevarles. Ellos necesitan solamente que le lleven. Personas con discapacidad, ¿verdad? No pueden acceder, sus hijos no están en la escuela. ¿Por qué? Donde él está actualmente o donde está el colaborador, no hay acceso a la educación. ¿Cómo podríamos ayudar? Entonces, quiero que le vean a la actualización de datos como algo muy importante que nos puede traer mucha información sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Es una actualización que hace el propio funcionario, es como una declaración jurada. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Creo que vamos bien con los tiempos, ¿sí? Bueno, y lo último creo que era el recibo de salario, ¿sí? Recibo de salario, aguinaldo y vacaciones, creo que mencioné en el programa. Bueno, artículo 235 del Código del Trabajo dice, todo trabajador recibirá conjuntamente con sus haberes una hoja de liquidación firmada por el empleador o su representante en la que conste. Y eso es lo que le mostré al inicio. El salario básico sobre el cual se efectúa la liquidación, el número de jornadas trabajadas y pagadas, el de piezas o tareas hechas, cuando el salario se conviene a destajo o a porcentaje, que también hablamos la semana pasada, la suma que el trabajador tiene derecho, además del sueldo básico, se refiere a bonificación familiar también, el concepto de los descuentos que llegasen a efectuarse, el original de esta liquidación con la constancia de haberse recibido el importe firmado por el trabajador quedará en poder del empleador y el duplicado para el trabajador. Les cuento que la acreditación la acreditación de salarios en la cuenta del banco no reemplaza al recibo de salario. Legalmente sirve, pero no reemplaza. Hasta el momento no se ha derogado el artículo del código y el Ministerio del Trabajo en todas las inspecciones le va a solicitar el recibo de salario firmado por el colaborador. Eso tiene que tener firmado todos los meses. Así es que este es un documento legal y obligatorio que ustedes tienen que generar dentro de sus organizaciones. La mayoría de las organizaciones tienen, los formatos son diferentes, pero el contenido, siempre y cuando esté de acuerdo a lo que establece el código, no va a tener ningún inconveniente. Ahora actualmente está vigente la firma digital o firma electrónica, como algunos le llaman, ¿sí? Eso está vigente, fue emitido por resolución del ministerio, pero eso es algo que actualmente están implementando algunas empresas. Implica mucho trabajo, yo les cuento porque estuve trabajando en un proceso de firma digital de recibo que se trabaja con otra empresa, no le desliga de la obligación al empleador, pero sí le hace más práctico la emisión del recibo sin necesidad de contar con el físico actualmente. Así es que el recibo de salario tiene que estar firmado todos los meses. El Ministerio del Trabajo hace la venta en base a un formato que ellos tienen, ¿sí? Es como un sobre. Les cuento que eso es del 93, ¿verdad? No cambió mucho, cambió un poquito, un poco de formato, pero eso sirve para las empresas que no quieren hacer recibo de salario, entonces van y compran ese formato del Ministerio de Trabajo, se completan los haberes de esa persona y eso es lo que se firma. Y es válido porque es emitido por el Ministerio, pero cada empresa puede tener su propio recibo de salario en el formato que quiera, siempre y cuando cumpla con las condiciones y el contenido que establece el código. ¿Está bien?
¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, pasamos al siguiente, ¿sí? Y con esto creo que vamos culminando. Recibo de vacaciones y aguinaldo. Recibo de salario es una cosa, el recibo de vacaciones es otra cosa y el recibo de aguinaldo es otra cosa. Todos son recibos, ¿sí? El recibo de vacaciones es generado de forma independiente o puede estar incorporado en el recibo de salario. Ambas modalidades son válidas. Existen empresas que, por un lado, por el pago de salario, emiten un recibo por 12 días y en el recibo, perdón, en el recibo de vacaciones por 12 días y en el recibo de salario hacen figurar los 18 días. Ambas modalidades son válidas, esa modalidad es válida. Como también es válido tener un solo recibo de salario de fin de mes en el cual consten ya los días trabajados, pero también los días de vacaciones que se haya tomado la persona. Entonces, en un solo recibo que es el de salario, hago figurar también o detallo el pago de las vacaciones. Se puede hacer de ambas maneras. Sí tiene que estar reflejado el importe real de las vacaciones. Y recuerden que sobre las vacaciones se aportan a IPS. Entonces, si genero un recibo independiente, tengo que generar el recibo por el monto o el importe bruto del total de vacaciones y descontar IPS para hacer el pago neto de las vacaciones. Y el aguinaldo se genera de manera independiente y no pueden ser sujetos de embargo o retención alguna. O sea, el aguinaldo saben que es inembargable. En ningún caso se puede retener el aguinaldo. Entonces, el recibo de salario, inclusive en la liquidación final, eh, debe figurar el importe total del aguinaldo. Y la acreditación o el pago también tiene que ser de la misma manera. O sea, si mi recibo de aguinaldo dice 5 millones, debo poder tener la conformidad del colaborador de que en realidad él recibió ese importe, ¿sí? No se puede pagar en otra moneda que no sean guaraníes, a menos que eso se pacte en el contrato de trabajo, ¿sí? Pero por lo general, siempre en guaraníes y en moneda, en la moneda actual local. Eso se tiene que hacer. El código establece también que se tiene que realizar el pago. El código establece que se tiene que realizar en el mismo lugar, ¿verdad? Y después de la hora de la jornada de trabajo, el día que se decida, ¿verdad? Pero eso fue cambiando con el tiempo y ahora tenemos el pago en la modalidad de acreditaciones vía banco que facilita de alguna manera también y da mucha seguridad. Recuerden que si ustedes pagan o lo hacen en cheque o lo tienen que hacer en efectivo, si es que no teníamos, como actualmente está vigente, el tema de acreditación en los bancos. Y anteriormente se hacían o por cheque o dinero en efectivo. En una de las empresas que estuve trabajando hasta hace unos años atrás, un porcentaje de los empleados eh, se hacían acreditación en los bancos y el otro porcentaje se pagaba en efectivo y en guaraníes porque tenían establecido por contrato colectivo de condiciones de trabajo de que ellos querían percibir en guaraníes su salario. Entonces, se tenía que hacer un trabajo adicional y tener un cajero todo un día en esa empresa para pagar el salario. Bueno, y creo que con eso llegamos por hoy. Y no sé, alguna consulta, estoy abierto a consultas, dudas. Voy a dejar de compartir. Me siguen viendo ahí, ¿verdad? Sí, profe, te vemos. Ok. ¿Alguna duda, Jorge? ¿Alguien que quiera consultar algo más? Yo nada, profe, muy claro todo.
A partir de mañana, no sé si pudieron acceder en la plataforma a dos archivos que le había compartido, que es el código laboral y el código procesal laboral. Eso pueden descargar sin ningún problema. A partir de mañana les comparto los demás documentos, como les mencionaba. En lo posible, cuando tengan tiempo, eh, hagan lectura de eso, ¿sí? Porque está todo relacionado a lo que ustedes, si alguna vez van al ámbito laboral y de recursos humanos, van a tener que conocer. La ley de banco no es igual, la ley el código laboral no es igual a las otras leyes. Eh, lo de IPS es todo un capítulo aparte que hay que conocer. La ley de la función pública, la 1626, también es totalmente diferente, pero dependiendo del ámbito donde ustedes vayan a trabajar alguna vez, les va a servir tener un conocimiento general con respecto a eso, ¿sí? Entonces, les voy a compartir si tienen dudas en algún momento con respecto a los documentos, entonces me hacen saber. Voy a habilitar nuevamente, seguramente mañana o el lunes, un foro de consultas, así como lo hice con la unidad 1, por si quieran aclarar algunas cosas más o quieran hacer consultas en particular. Sin ningún problema, yo les voy a responder a través del foro. Gracias, María. Bueno, Jorge creo que ya no está, ¿verdad? No le estoy viendo por aquí. No sé si escribió algo en el chat. Ahí perdemos soberanía con los convenios, qué triste, dice. Esa, Sam León Sandra. Sí, profe, hace rato nomás estaba comentando. No. Ok, porque tiene que firmar el director, presidente, ellos siempre no tienen tiempo, dice. Ok. Por lo del contrato, ¿verdad? Sí, por lo del contrato, sí, a veces mucha burocracia lo del contrato, ¿verdad? Pero es lo primero. Queremos, a veces no le entiendo a muchas empresas que quieren que, que hagamos las contrataciones y que todo sea lo más celérico posible. Van a escuchar mucho. ¿Para cuándo necesitamos incorporar un analista de informática, un analista de sistemas? ¿Para cuándo? Para ayer. Van a escuchar mucho eso, pues es una expresión muy utilizada. Entonces, es como que está generando presión. Se cumplen con los plazos, con los tiempos, y lo último que se quiere firmar es el contrato de esa gente. Es como que hay que hacer mucho de gestión otra vez para para tener algo que realmente corresponde y cumplir con todos los procesos, ¿verdad? Entonces, es así, Sandra. Bueno, genial. El próximo sábado no tendremos encuentro. Sí, el siguiente, que va a ser, creo, el 13 de noviembre, voy a habilitar el foro para consulta y a partir de mañana también les comparto los documentos. Dale, profe, ya está. ¿Está bien? Bueno, buen resto de jornada para todos y feliz domingo por mañana. ¿Está bien? Que empiecen bien la semana laboral. Gracias, profe, Buen igualmente. fin de semana. Que Hasta estén luego. bien. Hasta luego. Chao, chao.